La escuela ya no sirve. Todo el mundo coincide en que la escuela nos forma para un mundo que ya no existe. Es un mundo de hace 100 años. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué, si todo cambió en los últimos 100 años, la escuela sigue casi exactamente igual? ¿Existe algún lugar del mundo donde la escuela funcione como debería ser la escuela del siglo XXI? Mi nombre es Rosendo Grobo y esto es ABA, Análisis Bien Argentinos. La forma en la que conocemos la escuela hoy surge en el siglo XIX, específicamente en lo que es Prusia, por Alemania, ponele. En un contexto político y social de, vamos a decirle de alguna manera, de burbujeantes ideas revolucionarias. En ese contexto, los reyes de Prusia decían, che, que no vengan las revolucionarias ideas francesas a hacerme quilombo acá. En ese momento, el gobierno decide crear la escuela pública y gratuita para todos sus habitantes. Obviamente, esta escuela tenía una cierta bajada, ¿no? Querían evitar de alguna manera que lleguen ideas antimonárquicas o revolucionarias y también querían moldear a los ciudadanos. Esto lo piensa Federico I basándose en su propia experiencia. Le costaba mucho formar un ejército pensando que buena parte de la tropa era analfabeta. Él quería soldados más obedientes, más mansos. Federico II es el quien termina de impulsar este sistema. Lentamente, con el paso del tiempo, se van sumando muchos países y empiezan a copiarlo. Así termina expandiéndose como el sistema más popular para empujar la educación a lo largo y a lo ancho del mundo. Hoy es casi imposible en el globo terráqueo encontrar un país que no tenga esta tecnología llamada escuela. Pero la escuela es una tecnología y como tal me parece que hoy está obsoleta. ¿Cómo llegamos a la escuela? Bueno, a lo largo de los siglos el conocimiento se va transmitiendo de distintas maneras. Los griegos tenían un concepto para esto, la pansofía. Pan significa todos y sofía conocimiento. Esta tecnología tiene un antecedente en tipos como Comenius o como La Salle, que tenían instituciones para impartir el conocimiento mucho más vinculadas a la iglesia. Tenían propios institutos donde daban clases a chicos, ¿no? Comenius tenía esta idea de que nadie podía ser más que la persona de al lado. Quería que hubiera más igualdad en el conocimiento entre las clases altas y bajas, entre hombres y mujeres. Fueron los primeros en desarrollar estas especies de ideas como de escuelas o colegios o como vos le digas. En todas las grandes ciudades del mundo habían este tipo de instituciones. En Argentina, hasta el día de hoy sigue existiendo el Colegio La Salle. Datito de color, es el colegio al que fue Florencia Kirchner durante algún tiempo. Pero en el siglo XIX empiezan lentamente a pasar a depender buena parte de estas instituciones del Estado. Ya con la modernización de las sociedades, la creación de los estados nacionales, los gobiernos empiezan a tener la necesidad de crear niños, jóvenes, formateados en los códigos sociales. Ser obedientes, poder trabajar o entender cómo funciona una fábrica, poder ser parte del ejército. Bueno, cumplía muchos roles la educación. Se necesitaban personas disciplinadas que puedan seguir órdenes, con habilidades básicas para operar máquinas, sin la necesidad de tener un periodo de adaptación. También ciudadanos respetuosos del orden político y social. El enfoque religioso va siendo dejado de lado y la escuela empieza a adaptarse lentamente a las nuevas necesidades para la industria, para el orden político y la secularización de la sociedad. En esta época el Estado empieza a tomar un rol muchísimo más activo y comienza a establecer políticas públicas para incentivar la matriculación. En Argentina, antes de la llegada de Sarmiento, me pongo de pie, la educación era solamente para gente con plata. La iglesia tenía una participación muchísimo más activa y la presencia de las mujeres era casi nula. Pero todo cambió con el después llamado padre del aula. Sarmiento era un hombre con una visión completamente distinta. Era un tipo adelantado para su época y tenía una visión de la educación que cambió la Argentina para siempre. Todo esto inclusive antes de ser presidente y de imponer o impulsar su proyecto educativo. Domingo Faustino Sarmiento centró la mayor parte de su esfuerzo en la promoción de la educación. Impulsó cambios constitucionales y leyes para la creación de nuevos colegios y la distribución de libros para que los chicos puedan leer. Y todo asegurado con dinero público sin importar la clase social a la que pertenecías. En todo su mandato creó 800 escuelas, triplicando la participación de los chicos. Pasamos de 30.000 a 110.000 jóvenes, chicos, sentados frente a pizarrones. Una tarea titánica para el futuro del país. Para complementar todo esto, se trajo unas maestras de Estados Unidos, de Boston, de Massachusetts. Esas maestras vinieron a formar a otras maestras acá y la verdad que tuvieron una influencia muy grande en la historia de la educación argentina. Pero Argentina hoy no necesita otro Sarmiento, porque la complejidad del sistema educativo hoy es mucho más grande que el sistema educativo que creó Sarmiento y que el impulso que él le dio. En Argentina hay una demanda que a mí me pone muy orgulloso y es esta demanda social por la educación. La educación ocupa un rol central en nuestra sociedad. Ya sea la madre diciéndole a los pibes más chiquitos, dejen de joder, che, vayan a estudiar, no vagoneten, hasta el mito de mi hijo el doctor, ese mito por el cual la educación pública
nos va a sacar adelante y va a lograr que ascendamos socialmente o que tengamos una mejor vida. Si empezamos a echar culpa y a buscar razones, este video podría ser eterno. Y hay muchas causas de esto, pero hay una central. A la élite política argentina a lo largo de la historia no le ha interesado la educación. Por lo menos no le ha interesado la educación como un plan que se sostenga a lo largo del tiempo. No estoy diciendo que no hay un político que no le importa la educación, no, hay mucha gente que le importa, pero no hemos logrado consolidar una mirada como país. En un estudio del año 2022 se encontró que solo 13 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma. Y de esos 13, solo 2 pertenecen a los sectores más pobres. No solo no hay un plan de educación, tampoco nadie amaga, ¿viste? Nadie pega un saltito como para construir un plan que nos saque de esta situación. Una iniciativa, una propuesta, un algo. Y todo proyecto que se intentó llevar adelante para impulsar esto da la sensación que tiene más de humo que de realidad. La ley que dice que supuestamente tenemos que estar 180 días en las aulas, nadie está 180 días en las aulas, ninguna provincia lo cumple y a nadie le importa. La inversión del PBI, del 6%, 7% del PBI en educación, se cumple a años, sí, pero la mayoría de los años no se cumplió. El último punto alto de la política educativa que tuvo este país fue durante el gobierno de Frondizi. Imagínate, te estoy hablando del año del Pirulo. En el gobierno de Frondizi se incrementó el presupuesto para crear nuevas escuelas, se crearon nuevas universidades, se promovieron las escuelas rurales, la educación para adultos, se crearon escuelas técnicas y de formación profesional para que los chicos tengan capacidades que sean las mismas que les demandaba en esa época el mercado laboral. En 1960 se implementó un plan de alfabetización también que fue bastante exitoso. Pero para adelante después nunca hubo un intento tan ambicioso para pensar la educación. Y todo se empeoró o se terminó de desordenar cuando el Estado Nacional le transfirió la responsabilidad de la educación a las provincias. Este punto es clave para entender por qué la educación está tan mal, porque básicamente se perdió todo tipo de estándar educativo. Realmente en Argentina, un pibe que aprende en Santa Cruz no tiene nada que ver con lo que aprende un pibe de Jujuy. No hay ningún estándar para entender si entienden lo mismo de matemática o de lengua. Esto está grabado por factores que son verdaderamente preocupantes, ¿no? El contexto de paros, el ausentismo de los docentes. Algunas provincias han tenido 50 días de paro ininterrumpido. Lo de Chubut, por ejemplo, es un caso que es un escándalo. Pero el panorama es todavía más grave. Sumemos los días perdidos por falta de agua y de luz, por jornada docente, por problemas de infraestructura. Y hay veces que hay algo que es muchísimo peor, ¿no? Que da lo mismo ir al colegio que no ir. Y me parece que eso es lo grave del sistema hoy, ¿no? Como que a mucha gente le da lo mismo. ¿Para qué vas a ir a la escuela si en realidad no te enseña nada o no te va a cambiar la vida? Otro ejemplo de una idea que no terminó funcionando, que está mal implementada, son las pruebas a aprender. Es muy importante para cambiar el sistema educativo entender cómo está. Pero estas pruebas no terminan nunca de tener una mirada a nivel nacional y mucha gente se resiste, muchos gremios, por ejemplo, a que se evalúen a los docentes o que se evalúe la calidad de la educación que se imparte. Los resultados son catastróficos. Los últimos números arrojan que 4 de cada 10 chicos no alcanzan el nivel esperado en matemática, por ejemplo. Tampoco es que hay que irse tan lejos para encontrar clases políticas que les interese la educación. En Brasil, el plan de Fernando Henrique Cardoso más o menos sigue vertebrando cómo funciona la educación en Brasil. En Uruguay, en el año 2017, el Pepe Mujica rajó al director de escuelas porque los resultados en las pruebas PISA fueron malos. En Ecuador, Correa, cuando era presidente, presentó una visión para reformar la educación súper moderna. En Chile, la plataforma de la reelección de Bachelet estaba centralmente basada en una agenda educativa. Estos son ejemplos de determinación y rigurosidad, de trazar un plan y después que toda la sociedad y la política vaya para cumplirlo. Que no estamos hablando de algo secundario. La educación es lo más importante. Estamos hablando de la educación que va a formar ciudadanos que después van a salir a la sociedad. Pero ¿cuáles son las herramientas necesarias? ¿Cómo debería ser la escuela hoy en día? ¿Qué políticas públicas se deberían llevar adelante para que esta situación se revierta, para formar argentinos que sean, no sé, ciudadanos del mundo? Para eso lo voy a invitar a Mariano Narodowski, un especialista en temas de educación que hasta inclusive fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta que los dirigentes políticos, los dirigentes sociales, los dirigentes empresariales, los sindicatos, las iglesias, las universidades, los medios de comunicación no logren una masa crítica respecto del tema educativo, no hay manera de que eso suceda. Podemos tener políticas mejores o peores, va a estar bueno algunas medidas que vamos tomando mejores que otras, vamos a tener ministros que hacen un pequeño aporte, todos hacen algunos aportes, qué sé yo, pero la masa crítica no aparece. Hay políticos, ¿no? que sí, que está bien, se preocupan, pero como se decía cuando yo era chico en la escuela, no demuestra interés. Entonces no demuestran, la clase dirigente no demuestra interés. No entiendo cómo podría modificarse la educación en la Argentina sin eso. En todo caso, la pregunta es cómo hacemos para gritarles en la cara, pónganse las pilas. Tenemos varios problemas, uno es que la clase media, que es la que más lucha por la educación, se fue de la escuela
pública en su gran mayoría, se fue a la escuela privada, entonces creemos que tenemos el problemita resuelto porque los nenes van a la escuela privada. Las estadísticas dicen que están mejor que las escuelas públicas, incluso corregidas por nivel socioeconómico, pero los sectores de mayores recursos argentinos tienen el rendimiento equivalente a los sectores medios de Perú o a los sectores bajos de España. Mientras tanto, los de mayores ingresos dicen, bueno, estamos salvados. No estamos salvados. Ese es uno de los problemas. La clase media está en otra cosa, salvo cuando le toca en la universidad pública. Ahí sí, la defienden a muerte. Lamentablemente nunca salimos a la calle también para defender a la escuela pública o a la escuela en general. Entonces ese es uno de los problemas. Yo creo que hace falta un ni una menos de la educación. Efectivamente, un gran proceso de movilización popular, llevando, digamos, a las plazas o a las redes sociales, a la calle, este reclamo por la educación. Me parece que hay muchos que lo estamos intentando o estamos pensando, ¿no? Yo no sé muy de movilizarme, pero hay gente que lo piensa, pero bueno, hay que encontrar la oportunidad. Como fue el Ni Una Menos, ¿no? El primer Ni Una Menos, ¿no? De Unión de Puf fue más discutible, pero el primer Ni Una Menos, bueno. Estamos todos de acuerdo que a las mujeres no hay que pegarlas, no hay que matarlas. Bueno, estamos de acuerdo, bueno, vamos a expresar eso. Estamos todos de acuerdo. Y eso generó leyes, generó una actitud, un cambio en el gobierno. Estamos de acuerdo con que la escuela está mal y hay que mejorarla. Bueno, estamos de acuerdo. Vamos a salir a la calle y vamos a presionar a la dirigencia para que eso efectivamente ocurra. Eso yo creo que es una solución a lo político. Después entramos en lo técnico, si repitencia sí, si repitencia no, si cuándo tienen que aprender a leer, si en primer grado, en tercero, con el método constructivista, palabra generadora o conciencia fonológica, cosas que no importan a nadie. Si lo otro no está resuelto, lo que sabemos nosotros, que es lo técnico, no se va a resolver. La escuela es una de las posibles tecnologías para educar. Da la sensación de que a futuro la escuela va a perder el monopolio de la educación y bueno, tenemos que estar abiertos a entender cuáles pueden ser esas nuevas tecnologías. Eso obviamente nos trae por un lado miedo, pero también por otro lado puede ser una gran oportunidad. La escuela cumplió a lo largo de la historia un rol clave para igualar lo que es una sociedad. Y obviamente es una tecnología que funciona hace muchísimos años y nos da certeza. Por otro lado, es verdad que la escuela, no solo en Argentina, sino en el mundo, parece haber llegado a un techo. Y quiero detenerme en una cosa, la escuela fue brutal para el proceso de alfabetización que enfrentó la humanidad en los últimos 150 años. Nunca hubieron tantas personas que sepan leer y escribir como ahora. Pero los desafíos para la educación del futuro son distintos para alcanzar la tan prometida pansofía. Me imagino un futuro en donde la gente puede elegir entre una escuela pública, privada o una Montessori, estudiar en casa, aprender por internet, aprender con una inteligencia artificial. Se viene un futuro donde la educación va a estar hackeada en su formato escolar. Vamos a vivir en un futuro mucho más diverso de como lo conocemos hoy en día en materia de educación. Por eso es importante que pensemos de una buena vez una reforma copernicana de la educación en Argentina. No solo tenemos que hacer las cosas como las venimos haciendo, tenemos que animarnos a pensar cómo podemos hacer las cosas de una manera radicalmente diferente. Hay que cambiar el foco, donde el centro esté en el aprendizaje de los más chicos y en cómo seguimos aprendiendo a lo largo de la vida. Las prioridades que hay hoy en día son distintas. Las formas o nuevas herramientas que se pueden aprovechar son millones. Vamos a lo más importante, entendiendo que la educación de los más pibes es lo más importante para cualquier país. Los pibes son el futuro del país. Y si el futuro del país no está formado bien del inicio, probablemente nunca logremos ser el país que queremos ser.